doy el espacio a Martín que haga una breve presentación, si quiere, de él. Y ya comenzamos, si quieren, con la dinámica de los lunes de educación continua. Bueno, Hugo, gracias. Buenas noches a vos, buenas noches a todos los presentes. Hay gente que conozco, veo acá en el chat, está Fabiana desde Catamarca, Gabriela Zunich desde Buenos Aires, está Elizabeth Alzate, que la conozco desde Medellín, Colombia, Verónica de Neuquén, que también conozco, Elsa, que no conozco, pero bienvenida. Y bueno, así la gente va de alguna manera participando y mostrando su presencia en este espacio virtual. Les agradezco a todos el interés y el apoyo, y tanto a mí, que en este caso me toca compartir algún aprendizaje, como también el apoyo al capítulo Argentina, ¿no?, de ICF, del cual formo parte, y tengo, digamos, el privilegio también de servir. Bueno, me habías dicho que me presente, ¿no? ¿Esa es la consigna, Hugo? Sí, Okay. sí, a ver, yo te digo, porque en realidad esto siempre lo hace Mirna, entonces Sí. yo te digo más o menos la dinámica que habitualmente llevamos adelante. Es una breve presentación tuya, por ejemplo, a ver, ¿qué hobbies tenés? ¿Qué te gusta hacer aparte de ser coach? Ok. Bueno, el hobby es también una profesión, o fue durante mucho tiempo, que es la música, ¿sí? Siempre me gustó la música, toqué en bandas, después comencé a hacer música para publicidad, vengo del terreno de la comunicación y los medios, de la creatividad, entonces una forma de ser creativo era la música. Digo era, pero no es tan era, porque sigo haciendo cosas. Produzco ahora música electrónica para un DJ, del cual ya tenemos 2 discos hechos. Así que es parte del hobby y es parte también de lo que me gusta hacer y de la profesión. Así que eso, la música es un elemento muy importante. De hecho, después, a partir de comenzar a dar entrenamientos y entrar en el mundo del coaching, la música es un recurso muy poderoso. Entonces también comencé a escuchar la música desde otro lugar, desde la posibilidad de generar estados de ánimo, de trabajar la corporalidad. Entonces es algo que de alguna manera se juntó, se combinó. Me gusta la radio, trabajé en radio, sigo trabajando en radio. El lenguaje sonoro me parece fascinante, me parece infinito. Se pueden hacer cosas espectaculares con muy pocos recursos, y creo que eso también me sirvió para mi trabajo en el coaching, porque es una forma de agudizar la escucha, es una forma de estar presente, de poder escuchar plenamente, empáticamente, escuchar hasta con el cuerpo. Así que esos hobbies se transformaron en profesión, y una profesión alimentó a otra, ¿no? Y se alimentan ahora mutuamente. Hay como una retroalimentación permanente, ¿sería? Sí, hay como una retroalimentación permanente. De hecho, cuando me tocó trabajar con bandas, las habilidades del coaching me sirvieron mucho en momentos para evitar conflictos, para trabajar coordinadamente con distintas personalidades, distintos puntos de vista, con egos muy grandes, tomando el ego no como algo negativo, sino como, bueno, un mecanismo que lleva a cuidar esa persona que somos o que mostramos. Totalmente legítimo, pero bueno, que se requiere también surfear, ¿no?, entre los egos. Así que bueno, sí, se retroalimentan mutuamente esas habilidades. Sé que me quedo pendiente, ¿qué instrumento, como vos decías que tocabas en grupos, ¿no? En bandas? Y puntualmente, ¿qué Sí. instrumento tocabas? ¿O qué tocas habitualmente? La batería. Batería. Sí, soy baterista, me copa mucho Stuart Copeland, el baterista de The Police, después Sí. de Stevie Gadd, bueno, esos bateros muy virtuosos. Yo no lo soy,
pero admiro mucho esos bateristas, y de hecho hay veces que la rítmica la uso también en las sesiones de coaching, como elemento corporal, pero también a veces para diseñar conversaciones posibilitantes, el Ajá. rap, por ejemplo, el rap y una base y un ostinato, comenzar a trabajar con eso en el cuerpo, seguir con el cuerpo el ritmo y empezar a trabajar con un juicio limitante, repetirlo en forma de verso rapeado hasta que pierde sentido y empezar de ahí dar vuelta y generar una conversación posibilitante. Mira, Es un juego muy, muy bonito de la metacreatividad este, que da resultados, ¿sí? Da resultados. Cada bien. uno desde quien es su ser particular, Sí, sí. pero me divierto mucho y creo que desde ese lugar de diversión y de juego es donde más pudo aportar, ¿no? Así que sí, todo ese bagaje de alguna manera se sintetiza en este aporte que al menos hoy mi pretensión es, mi para qué es poder mostrar algunas posibilidades, generar preguntas, inquietudes, como para, de alguna manera, entrenar, ver posibilidades de intervenir, ¿no? Ajá, Nuevas o con distintos ingredientes. claro, bien. Con Así que, distintos instrumentos, con distintos realmente instrumentos. hablando, digamos. Exactamente. Sí, Bien. así es. Así es. Déjame chequear algo que estoy leyendo recién en el chat. Ahora vamos a hablar también con cómo vamos a manejar o cómo querés manejar vos el espacio del chat. Dice Ujú, Carolina Salazar que no se escucha, pero ujú. simplemente quiero chequear esto de si es algún inconveniente de Carolina con sus sus altoparlantes, perdón, Sí. eh, o es algo del audio que tenemos nosotros eh, para, como dificultad. Digamos, así que Carolina, si podés, por favor, en el chat poner si estás escuchando mejor o no. Bueno, acá Elsa dice que escucha bien. Les pido, por favor, entonces que pongan, eh, los que puedan y quieran, en el chat cómo están escuchando a Martín y Ujú. cómo lo están viendo. Así chequeamos esto y seguimos adelante. Y mientras tanto, me gustaría saber, bueno, ¿cómo vas a querer manejar este tiempo de tu exposición en referencia al espacio del chat o las preguntas que vayan surgiendo de las personas? Ujú. ¿Querés que abran audio y cada uno en forma ordenada, digamos, puedan hacerte las preguntas directamente o simplemente las escriben en el chat y yo después te las paso o las lees vos, como prefieras vos? Decime cómo querés manejar esto, así todos se enteran de la Ok. manera. Yo lo que pensé es que a medida que vamos avanzando, porque la propuesta es poder trabajar un objetivo, un resultado, como en una sesión de coaching, donde todos seamos los clientes y los coaches al mismo tiempo, ir avanzando, mostrando diferentes posibilidades y a medida que surjan las inquietudes, escriban en el chat. Entonces, cuando te lleguen esas preguntas, por ahí en un espacio, sí, en una parada, le damos el micrófono a esa persona para interactuar o me lees la pregunta y a partir de eso Bien. este, hago la devolución o hago otra pregunta, ¿no? Está perfecto. Bueno, entonces en principio son 8:10, así vamos dando de a poquito, vamos ingresando ya en el tema de hoy, de metacreatividad en el coaching. Y mientras tanto, bueno, que todos los participantes, las preguntas o dudas que tengan y les surjan, las escriban en el chat, por lo menos en principio, y Ujú. después en estos espacios que dice Martín, digamos, si se da el espacio para poder abrir micrófono y que la persona, en vez de yo leerles las preguntas, simplemente abra micrófono y directamente la compartan con Martín, y si no, las digo yo, no hay ningún inconveniente. Pero sí, estaría bueno que nadie se quede con dudas o algo, simplemente las compartan para justamente hacer más rico esta dinámica. ¿Sí? Genial. ¿Vale? Bien. Eh, Otra de las cosas que habitualmente hacemos los lunes es pedirle al orador una definición propia, digamos, cómo el orador, porque acá hay personas que se conectan y no todas son coaches o no todas son estudiantes de coaching. Digamos, algunas simplemente se conectan porque les dijeron, les comentaron de este espacio. Ujú. Entonces,
no siempre conocen de qué se trata el coaching. Y en relación a esto es que le pedimos a los oradores que compartan su propia definición de coaching. Ok, a ver. Bueno, obviamente el coaching es un proceso creativo en donde el coach genera un espacio de reflexión lingüística, corporal y emocional para que pueda despertar o encontrar ideas que lo lleven a innovar en su ser, a convertirse en quien se requiere convertirse para tener el estilo de vida que quiere. Oh, buenísima. Me salió recién, pero sí, no tengo una definición muy pensada, No, no, pero sí que es un proceso creativo, la creatividad no puede faltar, está perfecto. y de aprendizaje mutuo. ¿Sí? Ujú. Yo aprendo de mis clientes un montonazo. Es más, a veces me dan ganas de contratarlos. Sí, no Como suele mis pasar. consultores y asesores, ¿sí? No totalmente. Entonces Sí, es sí. un proceso virtuoso de aprendizaje mutuo, al menos Sí, es para como mí. que cuando se genera ese canal, ¿no? Esa comunicación entre los dos, es como una, para mí, digamos, y acá te Ujú. comparto capaz que, no mi definición, pero sí mi sentir, esto que decías, bueno, que también se siente, es como un espacio mágico, ¿no? Como decís, Ujú. oh, mira todo lo que está pasando en estos minutos que uno conversa posiblemente. Pero me Es un- gustó esto de un espacio de creativo y de reflexión. Ujú. Gracias por la definición. A vos. Bien. A ver, ya son y cuartos y ya tenemos 39, 40 participantes. Si te parece bien, damos comienzo ya a tu exposición y Dale. ya a medida que cada Genial. uno tenga algo, lo comparte por el chat, ¿sí? Buenísimo. Hacemos así Bueno, entonces. bienvenido Martín. Muchas gracias Martín por este tiempo. Muchas gracias, obviamente, a todas las personas que hoy se están conectando y que hacen posible que esto sea un espacio de reflexión y aprendizaje para todos y Ujú. de creatividad. Creo que hoy, más que nunca, tengamos todos una noche de creatividad. Así que todo tuyo. Ok, gracias Hugo, gracias a toda la gente presente. Bueno, el webinar tiene el nombre de Posibilidades de la Metacreatividad en el Coaching. Vamos a comenzar de alguna manera definiendo, ¿no? Como en el coaching siempre buscamos esto, qué quiere decir esa palabra para el cliente o para quien está trabajando. Vamos a definir lo que es metacreatividad, o al menos explicar un concepto, no es algo que está definido, es algo bastante nuevo. Y voy a contar primero mi experiencia en cuanto a cómo encontré o cómo choqué o cómo llegué a la metacreatividad. Hay un video de una banda que se llama Blind Melon, que se llama No Rain, que fue un éxito de los 90. Y el video tenía una abejita que bailaba, era una chica que estaba vestida de abeja, y entonces zapateaba, hacía tipo una especie de tapping y todo el mundo se burlaba, ¿no? O sea que no, como que no la entendía. Entonces iba muy triste porque no la entendían, hasta que en un momento empieza a caminar, llega a un prado y ve que hay un montón de abejitas, es decir, un montón de personas vestidas de abejitas y bailando como ella. Dijo, este es mi lugar, ¿no? Encontré a otras personas que viven como yo, sienten como yo, o tienen las mismas inquietudes. Entonces ahí conectó y se la veía plena. Bueno, más o menos a mí me pasó lo mismo porque cuando hice las primeras formaciones de coaching, yo tenía un conflicto entre estas dos partes, ¿no? De la creatividad, por un lado, que era algo que yo trabajaba, o por la radio, o por la música, o por la escritura en un momento, y el coaching. Entonces, yo no quería dejar ninguna de las dos cosas. Para mí las dos eran importantes. Entonces dije, ¿cómo unir las dos cosas? ¿Sí? Más allá de que siempre tuve la idea de que el coaching era un proceso creativo. Y entonces, en un momento, me llega un mail
que decía movimiento de metacreatividad. Yo digo, ¿qué es esto? Bueno, entré a ese adjunto que era un PDF y encontré un manifiesto de metacreatividad. Cuando me puse a leerlo dije, soy la abejita del video que encontró a su manada, ¿sí? A su tribu. Este movimiento, este manifiesto venía a sentar las bases de un movimiento. Y fue fundado este movimiento, de alguna manera, por referentes de la creatividad en España, ¿sí? Personas que se desarrollaron durante mucho tiempo en el ámbito de la creatividad y que trabajaban la creatividad como una posibilidad de desarrollo, tanto para personas individuales, personal, o sea, procesos personales, como en empresas. Estas personas fueron David Sánchez Díez, que tiene un proyecto que se llama Neuronilla, Juan Pastor Bustamante, de Repensadores, e Ismael Pantaleón Rebollo de Ideas Infinitas, que es una consultora, ¿sí? Acá en Argentina, quien de alguna manera se puso en contacto con ellos y trajo el movimiento acá, fue Mabra Ruiz Alonso, que tiene una consultora de creatividad y que tiene desarrollado una técnica propia que se llama Crane. Entonces, a partir de leer esto y de leer un manifiesto que tiene casi 90 páginas, me pareció espectacular. Dije, ok, ya encontré, ya di el primer paso, ¿sí? Hay una serie de ideas, ¿sí?, que me van a servir para poder unir, combinar el coaching, que es algo que me apasiona, con la creatividad, que creo que es una de las habilidades que tengo. Yo creo que tengo esa habilidad, ¿no? Después, lo que se provoca o lo que provoco a partir de eso es otra cosa, pero yo creo que tengo esa habilidad. Entonces, a partir de eso, comencé a indagar, hablé con Mabra, hablamos, nos reunimos y vimos todas las posibilidades que esto tenía. Y también le conté que yo estaba en esa búsqueda y me dijo, haz lo que quieras con la metacreatividad, porque es un movimiento y está en expansión y está en total génesis, así que cada uno hace lo que le parece a partir de eso. Y dije, ok, voy a comenzar a explorar, a experimentar con la metacreatividad y con los pilares de la metacreatividad en el coaching. Y a partir de eso vengo hace 2 o 3 años con un socio, con Santiago Martínez, trabajando en esto, en generar un modelo de intervención que permita reunir, combinar distintas disciplinas dentro de la sesión de coaching, tanto personal como grupal. Entonces, comencé trabajando con los 5 dominios de la metacreatividad, ¿no? Que vemos que tiene bastante similitud con quien hizo una formación de coaching ontológico, ¿no?, con los dominios del observador: cuerpo, emoción y de lenguaje. Es decir, desde el punto de vista del coaching ontológico, entendemos al ser humano como un observador, ¿sí? Ese ser particular que somos es un observador particular en el mundo, que piensa de una forma, siente de una forma y opera, actúa, ¿sí?, tiene una corporalidad en el mundo, que lo hace particular y que siempre vive en una determinada coherencia. Bueno, a mí me pareció que esos 3 dominios podían articular perfectamente con los 5 dominios de la metacreatividad: el sentir, emoción, pensar, lenguaje, podemos también agregar el hablar, conversar con otro, actuar, un dominio mucho más general, que es el percibir, donde ahí entra sensaciones, también sentimiento, emociones, y entra todo eso que es lo sutil, que escapa a los 5 sentidos, ¿no? Como la sinestesia, el sentido del equilibrio,
también algunos factores corporales que son mucho más sutiles, y corporeizar, es decir, cómo algo se manifiesta de forma material y concreta, ¿no? Desde este punto de vista, me gusta definir personalmente a la metacreatividad como la habilidad de crear valor y conciencia a partir de innovar en el observador que somos. Es decir, que nosotros, a partir de esta mirada, generamos nuevas ideas, habitamos nuevas ideas, accionamos, generamos cursos de acción innovadores, y a partir de eso nos transformamos. Aparte de obtener o tener más posibilidad de obtener los resultados que queremos. Desde este lugar es que proponemos el primer abordaje de lo que sería una sesión de coaching con el método, la modalidad de metacreatividad. Y para esto vamos a usar una de las competencias, ¿no?, de ICF, que es el acuerdo de coaching. Entonces, la idea ¿cuál va a ser? Poder ejemplificar con esta competencia una de las posibilidades de la metacreatividad. Entonces, esto me parece que, a mi juicio, puede resultar de interés para alumnos de coaching, para coaches recién certificados, y también, ¿por qué no?, para coaches que quieran por ahí tener una mirada nueva que los lleve a ser más efectivos, ¿no? De cómo lograr un acuerdo poderoso, con textura, un acuerdo con profundidad, un acuerdo con energía. Entonces, primero vamos a partir de un concepto, ¿sí? Algunos conceptos de la energía que nos pueden servir justamente para ver la importancia o el valor de generar un acuerdo potente. Y luego vamos a utilizar herramientas de la metacreatividad que son muy sencillas para poder lograr ese acuerdo. Entonces, me parece que podría ser valioso que cada uno traiga un objetivo, un resultado, ¿sí? Como si estuvieran en una sesión con un cliente o como si fueran el cliente en una sesión de coaching. Es decir, un resultado concreto. Quizá no lo tengan tan claro, pero bueno, a partir de lo que vamos a estar haciendo, quizá haya muchas cosas que estén más ordenadas y a partir de ahí más claras. Para ver esto de la energía en el acuerdo, vamos a tomar un principio de la física, de la termodinámica, que también no soy nada original en esto porque lo tomó Carl Jung, que es la entropía, que básicamente, contado de forma muy sencilla, es un concepto bastante complejo, pero contado de muy sencilla, para aplicar acá al coaching, dice que el universo es entrópico, es decir, que tiende al desorden, que tiende al caos. La entropía está vista como la medida de desorden de un sistema. Y también se la llama la flecha del tiempo. Es decir, si yo tengo una goma inflada con aire y la pincho, el movimiento va a ser que se desinfle la goma. Si yo tengo una goma desinflada y le hago un agujero, es muy difícil que se infle, ¿sí? Hay un proceso natural. Si yo tomo un cubito de hielo y lo dejo en temperatura ambiente, va a ser muy probable que ese cubito se haga agua y no al revés. Para hacer que ese cubito, que esa agua, pase a ser un cubo de hielo de nuevo, se requiere energía. Por ejemplo, una heladera consume energía. Entonces, la energía siempre tiende a disiparse. Pero
es solamente utilizable cuando está concentrada y ordenada. Cuando está dispersa, esa energía no se puede usar. ¿Cómo vinculamos todo esto al acuerdo? Bueno, hagamos de cuenta que en el acuerdo lo que hacemos es generar una represa. ¿Sí? Una represa para generar agua o para generar electricidad requiere que junte mucha agua en un lugar y luego la comience a liberar de a poco para mover la dínamo, unas turbinas que generan la electricidad. Cuando nosotros más agua tengamos en esa represa, mayor diferencia de potencial. Es decir, tenemos más energía en potencia. Entonces, si nosotros en el acuerdo concentramos mucha energía, va a ser más probable que el avance del cliente tenga más fuerza, que el cliente tenga mayor motivación para indagar y reflexionar y no quedarse en lo superficial o ante, por ejemplo, una pregunta que va al ser o es profunda, quedarse ahí, no sé. Si nosotros generamos un acuerdo con mucha energía, esa misma energía va a llevar a que el cliente haga el trabajo de profundizar, de sacar el mayor valor posible de cada intervención. Entonces, lo que estaríamos haciendo en ese acuerdo es disipar el caos, disipar la entropía, hacer que las cosas sean lo más claro posible, estén lo más ordenado posible, para concentrar toda esa energía. Cuando más claro, más tangible sea, por la propia experiencia en las sesiones, toda la conversación fluye hacia adelante y a acercarnos al resultado o a lo que el cliente quiere llevarse. Entonces, ¿cuál es el concepto? Concentrar energía para lograr dinámica y fuerza en la sesión. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar los 5 dominios de la metacreatividad en el acuerdo, y lo vamos a usar de esta manera, de una manera muy gráfica. Vamos a suponer que tenemos 3 vasijas. Entonces, ya les había pedido que piensen en un objetivo. La primer vasija sería el qué. ¿Sí? Y en las conversaciones de coaching, normalmente hacemos las preguntas del qué, van dirigidas a qué querés llevarte de la sesión, cuál es el resultado que querés alcanzar en estos 45 minutos. O de qué manera vas a aprovechar esta sesión de forma poderosa. Entonces, normalmente, cuando nosotros comenzamos a ver las competencias de ICF, pasa que esa segunda competencia del acuerdo, ¿sí?, normalmente quedan en esas preguntas de qué querés llevarte la sesión, para qué es esto importante para vos y cómo lo vas a medir. Cuando recién comenzamos, tendemos a caer que son esas 3 preguntas dichas de alguna forma distinta, y eso normalmente hace que esta parte sea mecánica y que querramos sacárnosla de encima para comenzar a explorar, que es lo más divertido. ¿Sí? Ahora, en vez de pensar en esas 3 preguntas y en lo mecánico que eso normalmente resulta, vamos a pensar que son 3 vasijas. Y el propósito es llenar, colmar cada una de las vasijas. ¿Con cuántas preguntas yo colme las vasijas? Eso es la creatividad y la competencia de cada coach. No serían 3 preguntas, 4 o 5. Serían las necesarias para tener la mayor cantidad de información en cada una. Cuando más información tengamos,
más llenamos la represa. Cuando más llenamos la represa, mayor potencial, mayor energía, mayor dinamismo y valor para el cliente para ir hacia adelante, para profundizar, para aprender, para revisarse. Entonces, estos 5 filtros aplican a las 3 vasijas, ¿no? El qué querés lograr y llevarte, el para qué, el valor que esto tiene para vos y cómo lo vas a medir, o sea, cómo te vas a dar cuenta al final de la sesión que te llevas eso que viniste a buscar. Ahora, en el dominio, en la vasija donde más nos sirve y se puede aplicar para traer la mayor cantidad de elementos y de información para el cliente es en el para qué. Y entonces vamos a ir compartiendo algunas preguntas, ¿sí?, del para qué, y cada uno, a partir de lo que vaya trayendo, puede también crear sus propias preguntas, ¿no? E ir haciendo el modelo con el objetivo que cada uno trajo. Entonces, en el que, bueno, preguntamos qué querés lograr, qué resultado te querés llevar, qué objetivo querés alcanzar. Y después podemos hacer preguntas que lleven a focalizarnos, ¿no?, puntualmente en qué dominio, en qué situación, para hacerlo lo más concentrado, específico y detallado posible. Por ejemplo, bueno, quiero encontrar un mecanismo para poder cumplir con las actividades de mi agenda. Entonces eso puede ser un qué. Claro. Preciso. Ahora, el para qué yo quiero eso. ¿Cuál es el valor que quiero alcanzar? ¿O cuál es el beneficio que eso tendría para mí? Entonces ahí entran de lleno los 5 dominios, ¿no?, de la creatividad. Entonces podemos usarlos todos, podemos usar algunos, eso después cada uno usa su propia estrategia. Entonces, si usamos el filtro de pensar, podríamos preguntarle al cliente, bueno, ¿en qué te enfocarías si obtuvieras ese recurso, esa habilidad de cumplir con tu agenda? ¿Qué pensarías sobre vos o sobre la situación o sobre tus quiebres recurrentes, tus problemas, si lograras ese resultado? ¿Qué podrías ver como posibilidad si lograras eso, si lo alcanzaras? ¿Qué sería diferente para vos? ¿O de qué forma te verías a vos mismo si lograras esa habilidad? ¿Qué mirada tendrías sobre vos, sobre las personas que te rodean, sobre el contexto, si lograras eso que querés? Todas esas preguntas van enfocadas en que el cliente se piense ya obteniendo el resultado. Todas estas preguntas llevan al cliente hacia el futuro y suponen que el resultado está logrado. Entonces, no solamente se piensa de aquí hacia el resultado, sino del resultado hacia adelante. Si usamos, por ejemplo, el filtro del sentir, bueno, ¿cómo te sentirías si lograras esa habilidad de cumplir con tus promesas? ¿Qué emociones transitarías si lograras desarrollar esa capacidad? ¿De qué manera esas emociones, esos sentimientos podrían apoyarte para obtener otros resultados? Entonces acá vamos más allá del resultado de la sesión en sí. Ya estamos viendo el futuro del futuro. Entonces, de esta manera podemos indagar en el dominio emocional del cliente, ¿sí?, y en
justamente las emociones o los cursos de acción posibles y consecuentemente los resultados que podría alcanzar a partir de eso. Eso si utilizamos, por ejemplo, el filtro del sentir. Como esta puede haber un montón de preguntas más, ¿no? Podemos usar o agregar el filtro del actuar. Entonces, ¿qué podrías hacer si obtuvieras el resultado que ahora no podés hacer? ¿Sí? Y estas son preguntas que no llevan a la acción, porque no hay cambio de mirada. ¿Sí? En el coaching decimos, recién vamos al plan de acción cuando hay un cambio de mirada y hay un anclaje del aprendizaje y la nueva posibilidad. Estas preguntas sobre el actuar llevan al cliente a verse, visualizarse en el futuro con nuevas posibilidades de acción. Entonces, otras preguntas posibles. ¿Qué cosas harías diferente a las que haces ahora? Por ende, ¿qué resultados serían posibles desde ahí? ¿Qué podrías desarrollar? ¿Qué otra habilidad podrías desarrollar? ¿Qué otros hábitos podrías desarrollar? ¿Cuáles serían tus acciones recurrentes nuevas? Es decir, ¿cuáles serían los hábitos nuevos que podrías comenzar a aprender? ¿Qué te ves haciendo en ese futuro con ese resultado que ahora no? Entonces, este filtro de actuar llevan a que el cliente se proyecte en el futuro y vea la capacidad de acción que va a tener a partir de obtener eso en la sesión. Podemos usar el filtro de corporeizar, que es que algo sea corpóreo. Entonces, podríamos preguntar, y acá los invito a que, si están trabajando con el propio objetivo, vayan haciendo, ¿no? Sacando data a partir de estas preguntas y las que les surjan a cada uno. ¿Qué verías materializado en un futuro a partir de lograr esto que querés lograr en la sesión? Por ejemplo, tener la habilidad de cumplir con mis actividades programadas. ¿Cómo sentirías en el cuerpo ese logro? ¿Qué sería distinto en tu estar con ese logro y con esa habilidad aprendida? ¿Qué sensaciones sentirías si estuvieras habitando los resultados que esto te puede dar, te puede traer? ¿De qué manera te moverías en esa situación con los logros que se desprenden de esta habilidad que querés lograr hoy? ¿Cuánta energía ganarías? ¿Dónde sentirías mayormente esa energía? ¿A qué te movería esa energía? ¿Hacia dónde te moverías? ¿Qué ves en detalle de tu contexto? ¿Sí? ¿Qué ves en detalle y concreto en tu contexto futuro que ahora no ves tan claro? Todas las preguntas que llevan a corporeizar los resultados y los beneficios de lo que quiere lograr el cliente en la sesión. Por último, y esto no quiere decir que sean en orden como voy mostrándolas, podés usar cualquier filtro en cualquier momento, podés usarlos todos mezclados, de adelante para atrás, como sea. ¿Cómo te percibís en ese futuro? Y la pregunta sobre la percepción es más amplia que creer, sentir, ¿no? Es una pregunta que nos lleva también a lo sutil, a la intuición, por ejemplo. Entonces, algunas preguntas del percibir. Bueno, ¿cómo te percibís en ese futuro? ¿Cómo te percibís alcanzando el resultado? ¿Qué sensaciones aparecen o aparecerían en vos obteniendo ese resultado o desarrollando esta habilidad? ¿Cómo percibís el contexto, tu contexto?
una vez que obtengas el resultado o desarrolles estabilidad? ¿Cómo percibís a los demás en ese contexto? ¿Cómo te relacionás o te ves relacionando en el contexto, interactuando con el contexto? Entonces, como podrán ver, a partir de usar estos filtros y utilizar preguntas que llevan a obtener toda esta información, es muy posible que la vasija del para qué se llene, genere un montón de energía potencial, que conecta al cliente profundamente con el valor y el beneficio de lograr eso. Es más, si el cliente le cuesta conectar con eso, posiblemente ahí ya tengamos una manera de darnos cuenta que quizás lo que quiere trabajar es otra cosa, ¿no? Cuanto más información en el para qué, mayor cantidad de energía para traccionar y ponerle justamente fuerza hacia adelante a la sesión. Y después viene la última vasija, que es ¿cómo lo vas a medir? ¿No? Que a veces le preguntás a un cliente, bueno, ¿cómo vas a medir? Y es como la pregunta que resulta más rara. Y pues, nunca me preguntaron eso. Ok, bueno, para eso está el coaching, ¿no? Para que puedas llevar a algo concreto esa idea, ese anhelo, ese sueño. Ahora, desde la propia experiencia con los clientes, cuanto más información haya en la vasija del para qué, la respuesta del cómo medirlo aparece casi por decantación. Porque el cliente tiene un montón de ideas, se visualizó, hasta tiene registro corporal de cómo, si quiere medirlo con un registro corporal, ya probablemente trajo esa información, ¿no? Pudo ver resultados concretos, ¿sí? de cosas que pueden ser distintas, que pueden materializarse en el futuro, y que eso le da información para llegar a una síntesis de cómo va a medir eso. Entonces lo voy a medir, ¿por qué? Porque voy a sentir la motivación que siento normalmente cuando algo es importante para mí, que la siento en el pecho y dejo de sentir todo ese peso en la espalda. Y me van a dar ganas de decirte 3 acciones concretas que voy a hacer esta semana. ¿Sí? O voy a poder priorizar de las actividades de la semana que viene en cuáles voy a poner foco. Y te voy a mandar un mail la próxima semana diciéndote que cumplí con esto, con esto, con esto, y te voy a detallar los demás pasos que vamos a hacer para avanzar en la meta que tengo o en el objetivo. Entonces, toda la información que se concentra en el para qué, en esa vasija, toda la energía que se concentra ahí, hace que el cliente esté probablemente mucho más claro en cómo medir el resultado. Una vez que tenemos todas las vasijas llenas, obviamente ahí ya comenzamos con la etapa de exploración, podemos parafrasear el acuerdo, ¿no? Y comenzamos con lo que normalmente resulta como más desafiante o más divertido. Pero creo que estos 5 filtros son una herramienta bastante sencilla de cómo poder generar mucha energía ahí, ¿no? De generar mucha data para conectar al cliente con el valor que eso tiene, y de ahí, bueno, que la conversación y la sesión fluya. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta hasta acá. Sí, tenemos 2. Una de Elsa, Sí. que dice, es como pararlo, cuando vos estabas justo describiendo la manera de preguntarle en el para qué. Sí. Y creo que fue más o menos en ese tiempo, si no cualquier cosa le voy a pedir a Elsa que si quiere abrir el micrófono y se la haces a Martín directamente.
Y si no, la pregunta es, ¿cómo parar, es como pararlo en la visión o en la situación ideal? Y eso va a tener que crear y reflexionar, dice Elsa. Claro, exactamente. Es como pararlo, es como que se toma la máquina del tiempo, va al futuro, ¿sí? Y ve todo lo que puede hacer que ahora no puede hacer o que cree que no puede hacer, ¿sí? Y lo conecta con una experiencia hasta sensorial, ¿no? De ver, de sentir, de palpar, de escuchar. Hasta podemos hacer preguntas sobre qué escuchás diferente, ¿sí? ¿Cuáles son las conversaciones a las que estás expuesto? ¿Sí? En el percibir, por ejemplo. Bien. Sí. Ahí Elsa dice gracias. Con lo cual Genial. yo sobreentiendo que está respondida, ha respondido a su consulta. Y hay otra de Pablo Calderón que dice, eh, encontrar efectivo preguntar en el potencial, sentirías, harías, digamos, Mm, de los 4 primeros dominios mm, y cambiar en el quinto dominio, mm. supongo yo que se está refiriendo al percibir, cambiarlo en preguntando con gerundios. Y ¿Cómo te básicamente la estás pregunta está como percibiendo? más que nada en la lingüística, ¿no? De la forma Ujú. de hacer las preguntas. Sí, es muy interesante. Normalmente, desde mi experiencia, cuando es un cliente que no tiene mucha experiencia en coaching, funciona mejor con el condicional. ¿Mm? O también como dice Pablo, ¿sí? ¿Cómo te estás percibiendo? El gerundio. ¿Cómo estás actuando? ¿Sí? Porque ya lo lleva a visualizarse en la acción, ¿no? Estando en esa situación. Cuando el coach ya está, el cliente está muy empoderado, hasta le podés preguntar en presente. Le podés invitar a que vaya de acá al momento en que ya logró el resultado o ya atravesó ese miedo y le preguntás en presente. Es otra manera. ¿Okay? Normalmente a mí me resulta que si el cliente no tiene mucha experiencia, le preguntas en presente y es como que, ¿cómo es? Si yo estoy acá con todo mi problema todavía, ¿no? Claro. Entonces es como trabajar con los sistemas representacionales en PNL, es según cómo cada uno fluye más. Pero sí, es un buen punto el que trajo Pablo. Bien. Si Pablo con esta respuesta se alcanza, digamos, cualquier cosa. Sí, ok, gracias, dice Pablo. Bien. Genial. Norberto, buenas noches. Buenas noches, Martí, Elizabeth. yo quiero Eli, hacer dos preguntas referentes, yo creo que a lo que acabaste de decir. Cuando identificamos que un ser humano tiene, un coachee tiene un aprendizaje más auditivo, más kinestésico, más visual, ¿enfocamos las preguntas de esa manera o es indiferente? uh-huh. eh, según, a ver, según el sistema representacional que cada uno tenga, ¿no? Si es más visual, comenzarás por visualizar todo lo que tiene que ver con ver, ¿sí? Ver en el futuro. Luego por lo que escucha o cómo se escucha. Y luego por lo que siente. O al revés, ¿sí? Por lo que siente, por lo que escucha, por lo que ve, ¿no? Entonces, eh, sí, también se puede usar esto de cómo abordar desde los sistemas representacionales del cliente, ¿no? Visual, auditivo, kinestésico. Bien. Candela pregunta, dice, Ok. perdón, comenta, dice, me parecen geniales ese tipo de preguntas. Me gustó, dice Candela. Gracias, Candela. Bueno, eh, ¿seguimos? ¿Hay alguna consulta más? De momento ninguna, ¿no? Bien. Entonces, una vez que tenemos entonces ya
un acuerdo potente, con mucha energía, con mucho sentido, con mucho poder y valor para el cliente. Bueno, comenzamos la etapa de exploración. Ahora, lo que quiero mostrarles es una manera de intervenir. Es una manera muy simple que se basa en los 5 dominios del quiebre que distingue Rafael Echeverría en la ontología del lenguaje. Es decir, que todo lo que hacen coaching ontológico, están estudiando, les interesa, leyeron o vieron algún video de ontología del lenguaje, bueno, pueden encontrar la versión original ahí. Por otro lado, eso me permite decirles que no estoy inventando nada, digamos, sino que de alguna manera estamos dando un contexto más lúdico vivencial a esos 5 dominios, que es más que nada algo teórico. ¿Ok? Y vamos a tomar este concepto de la PNL, de que el mapa no es el territorio, ¿no? Es decir, que mi representación no es lo que la realidad. Fernando Flores hablaría de que nuestro discurso no son los fenómenos, o la explicación no son los fenómenos. Echeverría también. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es acceder al territorio a través del mapa. Acceder al fenómeno que está viviendo el cliente como quiebre a través del mapa, de la representación que el cliente hace del problema que tiene, la situación que tiene, la preocupación que tiene. La PNL hablaría de el sistema representacional en el grid, en la grilla, ¿no? Y cómo por medio del BACOG, visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo, bueno, trabajaría en distintas técnicas para dar vuelta o hacer de alguna manera desaparecer o mutar ese pensamiento. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de esta técnica es invitar al cliente a que haga una representación del quiebre, un mapeo del quiebre. Va a estar creando de forma deliberada un mapa del quiebre. Y ahí vamos a poder trabajar con el cuerpo, con la emoción, con el lenguaje y con el campo. Es decir, el cliente lo que va a estar es llevando al campo lo que tiene en su mente, su conversación interna. La va a representar de alguna manera. Si lo estamos haciendo en una sesión presencial, es lo óptimo. Si lo estamos haciendo en una sesión por Zoom, por ejemplo, lo puede dibujar. Puede dibujar el mapeo del quiebre. ¿Cómo va a hacer el mapeo del quiebre? Va a ponerse en una mirada cenital del quiebre. Es decir, va a mirar la situación como quien la ve de arriba y va a empezar a acomodar los distintos elementos del problema, de la situación, de la preocupación, del quiebre. Desde la ontología del lenguaje se llama quiebre a la opinión o juicio que tenemos de que lo automático, el fluir automático de la vida se interrumpió. ¿Sí? El quiebre está en nosotros porque tiene que ver con nuestra conversación interna. Es muy parecido y muy diferente al mismo tiempo de un problema. Porque el problema puede ser la misma situación, nada más que el problema siempre está afuera, ¿no? Voy andando en bicicleta, se pincha la goma, bueno, es un problema, se me pinchó la goma y la fuente de mi destino está afuera, o puedo verlo como un quiebre, es decir, mi conversación interna sobre que cambió mis posibilidades de futuro y voy a llegar tarde y todas las consecuencias negativas que me digo, es lo que me mete en el quiebre. Es lo que me hace sentir incómodo o enojado. No que se pincha la goma.
¿ok? Entonces, eso para quien no tiene conocimiento del coaching, a eso llamamos quiebre. Entonces, el cliente obviamente no sabe esta distinción, no tiene por qué saberla, pero nosotros invitamos a que represente la situación de la que quiere salir en el campo. Entonces lo puede hacer por medio de distintos objetos. Los objetos que haya en el lugar. ¿Sí? He hecho esto con muñequitos en mi estudio, que tengo varios, hasta representarlo con revistas de arquitectura en la casa del cliente. ¿Sí? No importan los objetos. Importa el sentido que el cliente le da a cada objeto. Ya lo vamos a ver. Entonces, invitamos a que el cliente mapee el quiebre con los distintos elementos. Entonces, lo que va a estar acomodando, configurando, son personas, situaciones, contextos, emociones, situaciones, resultados, etc. Y las va a acomodar. Y las va a acomodar pensando en cómo es el flujo, cómo interactúan cada una de esas partes. ¿Ok? Una vez que el cliente ya configuró todo eso, es su mente en el lugar. O sea, lo que tenía acá, ahora está de alguna manera representado, ya hizo el mapa. A partir de ese mapa vamos a llegar al territorio, es decir, lo que realmente está viviendo y la realidad que está generando. Lo podemos hacer de formas mucho más complejas mediante otras técnicas de metacreatividad, pero acá vamos a usar las 5 acciones, ¿sí? Que se desprenden, como decía, de los 5 dominios del quiebre. Entonces, una vez que el cliente mapeó el quiebre, la primera acción o el primer desafío es protagonizar. Hay veces que el cliente hace todo el quiebre, o sea, lo representa, y le preguntamos, ¿y dónde estás vos ahí? Que a veces no se representa a sí mismo. Bueno, ya es, digamos, una puerta para comenzar a ver quién está siendo nuestro cliente, nuestro coachee en esa situación. Le podemos preguntar, ¿cuál es el rol que estás jugando? ¿Estás dentro de la cancha? ¿Estás fuera de la cancha? ¿Te incluiste? ¿No te incluiste? ¿Qué dice eso de vos? ¿Estás protagonizando? ¿Estás en víctima de la situación? ¿Estás jugando el rol de antagonista, es decir, que te estás solamente enfocando en hacerle la contra a alguien, en oponerte a alguien? ¿Dónde quedan tus propios objetivos cuando toda la energía está en oponerte a otra persona, a tu jefe, a tu mujer, a tus papás o lo que sea? ¿De qué te podrías hacer cargo? ¿No? Todas son preguntas posibles dentro de esta acción, protagonizar. ¿Qué lugares ocupás? Si jugás, si no jugás, de qué manera jugás, quién pone las reglas en ese juego. Protagonizar. Esto, como en lo anterior, se pueden usar todas, se puede usar la que aplique. Acá vamos a hacer el ejercicio usando todas. Y también los invito a que vayan haciendo, si están trabajando con el objetivo, vayan haciendo el ejemplo, ¿no? De qué preguntas se harían o qué preguntas le harían a un cliente que está en esa situación. Luego tenemos la otra acción, que es delimitar. ¿Sí? Normalmente esto habla del ámbito, que también se ve en los 5 pasos para fundar un juicio. Delimitar. Entonces acá estamos hablando del espacio. En protagonizar estamos viendo el rol que el cliente tiene. En delimitar estamos hablando del espacio, de la cancha.
Entonces, podemos preguntar, ¿en qué ámbito sucede esto? ¿En qué lugar te sucede? ¿Con qué personas te sucede esto? ¿Con qué tipo de personas te sucede esto? ¿Cuál es el contexto donde esto te sucede? ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo opera donde esto sucede? ¿Qué se espera de vos en ese ámbito donde el quiebre le está ocurriendo al cliente? ¿En qué ámbito sucede lo contrario? Y ahí podemos chequear si no hay información donde eso no sucede para el cliente, información que le pueda servir para superar el quiebre o obtener lo que quiere. Podemos hacer una pregunta que vaya a otro dominio, a otro espacio, a otro ámbito y vuelva. Por ejemplo, si esta situación fuese en tu familia, ¿qué verías diferente? Suponiendo que esto pasa en una empresa, o al revés. Si esto fuera en la empresa, ¿qué verías diferente? Es una herramienta del coaching sistémico. Saltear ámbitos y volver. Esas son preguntas que llevan entonces a acotar el ámbito del quiebre para poder superar esto de la generalización, ¿no? Todo el mundo, en todo momento, en todo lugar, es así, o nunca, o en ningún lado, o nadie. Luego tenemos el otro ámbito de temporalizar, que ese es el eje del tiempo. Entonces, algunas preguntas que aplican. ¿Cuán frecuente es esto en tu vida? ¿Cómo se repite? ¿En qué momentos ocurre esto? ¿O en qué situaciones sucede? ¿Qué sería diferente si te tomaras el tiempo? ¿Qué sucedería si las cosas fuesen en reversa? Es un juego, mi imaginación, es una idea. ¿Cuánto tiempo crees que necesitas o requerís para resolverlo? ¿Cuánto tiempo requeriría el personaje que más admirás? ¿Cuánto tiempo crees que te falta? Si fueses al principio de esta situación, ¿qué harías diferente ahora? Si tuvieras que tomar una decisión ahora, ¿cuál sería? En este momento, en este lugar. O si necesitaras abrir una conversación para resolver este tema, aquí y ahora, ¿qué dirías? Si viajaras al futuro y tuvieras esta situación resuelta, ¿qué sería realmente importante para vos? ¿O qué de esa situación resuelta te da elementos para superar lo que te está sucediendo ahora? Lo que estamos haciendo es jugando con el tiempo. Algunas tienen que ver con salir de la generalidad, es decir, siempre me pasa lo mismo, o nunca me escuchan. Y algunas son ida y vuelta en el tiempo, ¿sí? Luego tenemos el evaluar. Evaluar tiene que ver con la escala de importancia, de valor, ¿sí? Y esto muchas veces sirve para quitarle dramatismo al quiebre. Entonces podemos hacer este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que realmente está en juego en esta situación para vos? ¿O qué estás haciendo importante en esta situación? ¿Cuáles son los valores comprometidos?
valores, principios comprometidos en esta situación. ¿En qué medida esto es tan grave como lo estás contando? O si queremos ser más precisos, en una escala de el 1 al 10, ¿cuán grave es esto que te está sucediendo? ¿O cuán importante es esto? ¿Cuáles serían las consecuencias de que esto siguiera así? ¿Qué es más importante que este tema o este problema o esto que no podés alcanzar o decís que no podés alcanzar en sí mismo? ¿Qué es más importante que eso? Esto nos permite llevar al cliente a mirar más allá de esta situación, a calibrarse emocionalmente, ¿no? Y ser más equilibrado en algún sentido. Y una vez que, entonces, utilizamos esas 4 acciones, protagonizar, delimitar, temporalizar, evaluar, ahí podemos invitarlo a que reinterprete la situación. Bueno, ahora con todo esto que viste, ¿cómo podrías mirar esto de una manera posibilitante? ¿O qué aprendiste de esta situación? ¿Qué idea se te ocurre para obtener lo que querés? ¿Qué habilidades se van a requerir para esto? ¿Cuáles de esas habilidades te das cuenta que ya tenés? Etcétera. O simplemente, ok, con todo esto, ¿ahora qué? ¿Sí? Mucho más sencillo, pero que de alguna manera empuja, entre comillas, hacia el futuro. Hacerme cargo de lo que veo, anclar el aprendizaje, y bueno, ahí sí, diseñar un plan de acción. Entonces, Perdón, acá esa te pregunta si va cambiando el observador. si va cambiando el observador, el propósito, claro, el propósito es que vaya cambiando el observador, ¿sí? Es una manera de generar una intervención que apoye al cliente a comenzar a ver los datos, los hechos, ¿sí? Y que le genere el mismo puntos de vista, una mirada que le permita salir del quiebre, cambiar su observador, ¿no? Dándose cuenta que por ahí se requiere que se haga cargo de ciertas situaciones, que entre a jugar a la cancha y no la vea de afuera, ver que por ahí su identidad o quién es no está en juego, sino simplemente, no sé, su proyecto, o está defendiendo su imagen pública, de que no siempre es así, de que no todo el mundo, de que no en todo el lugar. Es como salir del automático de nuestro lenguaje y empezar a distinguir, justamente. Y en ese distinguir aparecen posibilidades nuevas. Como dije, se pueden usar todas, se pueden ir utilizando en el medio de la conversación. En la intervención metacreativa, lo que hacemos es usar matrices de intervención, ¿sí? De tiempo, espacio, significado, significante, etc., para poder explorar el lado B, ir más profundo y explorar el lado B del mapa que representa el cliente. ¿Ok? Entonces ahí sí indagamos sobre el signo, es decir, sobre el lenguaje, la palabra que usa, el concepto, la idea que tiene, que vive en nuestro observador, y los objetos, el mundo, ¿no? Entonces,
justamente está ahí Sebastián, ¿no? El personaje de la Sirenita, porque quería compartirles una experiencia en una sesión de una clienta que había hecho un mapa del quiebre, ¿sí? Y había ubicado los distintos elementos de su situación. Ella lo que quería era poder trabajar para llegar a tener una pareja saludable, sin depender, sin conflictos, etc., ¿no? Y entonces había, como les decía, ya recreado todo el mapa, y en un momento toma un muñequito de Sebastián y lo acomoda ahí en un lugar. Entonces, en la intervención del coaching metacreativo, lo que hacemos es indagar en el sentido que tiene ese elemento, en el lugar que lo puso, cómo lo puso, y también sobre el signo, ¿no? Y el objeto. Entonces ahí le pregunté qué significaba eso, o sea, qué estaba representando de su quiebre. Y me dijo, esto es mi aspecto emocional en la pareja. Es decir, que el objeto, ¿sí?, el mundo, estaba representado por Sebastián, el muñequito, y el concepto para el observador era el ámbito emocional en la pareja. ¿Mm? Y obviamente tenía todo un significado eso, ¿sí? Mi ámbito emocional en la pareja es mi historia, lo que me cuento sobre quién soy yo en la pareja o en las parejas que tuve. Entonces, la pregunta fue justamente sobre el muñequito. Entonces, ¿qué podés ver de vos misma en ese ámbito cuando elegís representarlo con un muñequito que es un cangrejo? Y entonces en ese momento, la clienta hace así. Me hace así con la cabeza. Y se quedó en silencio durante unos minutos. Hasta que me dice, claro, el cangrejo camina para atrás. No sé si camina para atrás, camina para el costado. Pero bueno, la idea que tenemos en nuestra, colectivamente es que camina hacia atrás. Y dice, y yo estoy todo el tiempo mirando a la pareja que ya no tengo, que terminó de forma conflictiva y que todavía sigo enganchado, o sea, sigo caminando hacia atrás en ese ámbito. Entonces, obviamente no puedo construir nada de acá hacia adelante. Y al mismo tiempo me estoy dando cuenta que el cangrejo tiene una caparazón. Y eso es lo que me pasa a mí con los hombres. Yo no me abro con los hombres. Yo me protejo todo el tiempo con los hombres. Es más, a veces los espanto con la tenaza, ¿no? Entonces, a partir de ese sentido que pudo encontrar o observar sobre el para qué, ¿no?, inconsciente había tomado eso, les permitió profundizar un montón en la sesión sobre quién estaba haciendo ella, qué estaba priorizando. Si estaba priorizando el abrirse, el crear, o el cerrarse y defenderse. Si estaba priorizando el crear futuro o en revivir y quedar ahí dando vuelta en el pasado. Entonces, a partir de una sola pregunta, por medio de esta representación, de este objeto, el lenguaje y el observador que estaba haciendo, pudo avanzar un montón en la sesión. Y pudo lograr un cambio de mirada que le permitió acelerar su proceso de aprendizaje y de desaprender cosas en menos tiempo, ¿no? Hasta ella misma decía eso, ¿sí?
Yo creía que esto me iba a llevar mucho más tiempo. Entonces, por medio de esto les compartía este ejemplo porque es una de las posibilidades de cómo, por medio de el mapeo del quiebre, de configurar el problema afuera y poder indagar sobre la posición, la configuración, el elemento en sí, podemos generar preguntas que llevan al cliente a una reflexión profunda, rica, que le permite desde algo más lúdico y menos lineal a veces, lograr un cambio de observador que lo lleve a obtener el resultado, el tipo de relación que quiere con él, con el contexto, en su pareja, con su familia, sus amigos, sus emprendimientos, etc. Bueno, acá terminó lo mío. Bien, muy, muy interesante, sobre todo puntualmente el ejemplo que vos traés con esta clienta, ¿no? De, que es lo que decías vos hace un rato, ¿no? De cuanto mayor información tengo yo al momento de coachar, sobre todo en el acuerdo, que esto es como de concentrar la energía, y después todo fluye mucho más rápido, que es lo que vos has dicho, ¿no? Esto de la represa, y bueno, contengo agua para que después se canalice y vaya por un solo conducto, digamos. Exactamente. Como, puntualmente en este caso que vos nombrás, es cómo todo se materializó en un solo muñeco, ¿no? En un solo personaje de posiblemente todos los que vos les estarías mostrando ahí como posibilidades. Totalmente. Sí, porque normalmente hay un montón de cosas y pueden elegir el objeto que quieran. ¿Sí? Ni siquiera se proponen los elementos. ¿Sí? Claro. A veces que son muebles, sillas, no sé, lo que haya. Pero, digo, hay algo muy poderoso en el sentido que tiene, ¿no? El para qué o la conexión que me lleva a elegir algo en ese momento, en esa situación de reflexionar profundamente, que hace que le hagamos un poco de trampa a la mente, ¿no? Al lenguaje lógico, y que podamos trabajar con la metáfora, la metonimia, ¿no? Con el subconsciente, Sí, sí. de alguna manera, pero de una forma lúdica. ¿Sí? A mí me resulta de esa manera. Sí, sobre todo porque entendemos, digamos, esto obviamente de la disciplina del coaching. Por más que sea lógica, como decías vos, es la lógica de ese observador de ese momento, digamos, de quién estoy siendo yo frente a ese problema, o qué conflicto o quiebre, digamos, me genera esa situación. Entonces, lógica va a tener siempre, pero va a ser una lógica acorde a esa persona que estoy siendo yo ante ese inconveniente. Así que me pareció súper poderoso el ejemplo que trajiste, esto de Sebastián, ¿es? Sebastián, el cangrejo de la sirenita. La sirenita no recuerdo haberla visto, así que no. Así que bueno, Sí. A ver, acá Roxana dice, ¿cómo o dónde podemos intervenir con la música? Bueno, les voy a compartir una posibilidad, ¿no? Normalmente lo que hacemos es que el cliente pueda generar un ritmo simple, ¿sí? Puede ser como el del tema de Queen, ¿no? Tum, tum, pa. ¿Sí? Que lo puede hacer con los dos pies, con uno solo, y aplaude. Lo importante es que pueda generar ese patrón, habitarlo, repetirlo con estabilidad, con consistencia, ¿no? Esto aplica, por ejemplo, para clientes que necesitan desarrollar la habilidad de pararse adelante del público y exponer. Entonces, la idea es que genere el patrón,
¿sí? Y nosotros podemos hacerlo y seguirlo como para reforzar eso, ese ritmo. Y sobre eso, antes se requiere que sintetice el juicio que le imposibilita, ¿no? Eso viene antes, en la exploración, que puede salir a partir del propio proceso o preguntarle, bueno, ¿cuál es la conversación que te aparece o qué opinión tenés vos que te hace sentir de esta manera o te quita la estabilidad o te da vergüenza o te genera ese temblor en el cuerpo? Bueno, que no soy capaz o soy demasiado chiquita para poner un objetivo tan grande. Ok, entonces comienza a generar este patrón, repite el patrón y después empieza a rapear o a cantar el juicio. Soy demasiado chiquita para algo tan grande. Soy demasiado chiquita para algo tan grande. ¿Sí? Y en el mismo patrón, la misma rítmica, la misma velocidad. Al principio, por lo general, eso afecta, ¿sí? Hasta quizás lo diga afectada con angustia, tristeza o cierto temblor en el cuerpo. Ahora, a partir de que lo va repitiendo y nosotros les vamos pidiendo que lo acentúe de distinta manera, ya pierde el sentido, ¿sí? Ya comienza a tener otra música. Ya entre significado y significante empieza como a estirarse tanto que deja de molestar, ¿sí? Entonces, cuando eso se ve en el cuerpo, porque va a empezar a ponerle más energía, ¿sí? Probablemente al ritmo, esa angustia ya comienza a menguar, empieza a parecer divertido. Cuando comienza a parecer divertido, lo que hacemos es que vaya cambiando las palabras de a una, ¿sí? Entonces, soy demasiado grande para este desafío, por ejemplo, ¿no? O para esta presentación. Y entonces, a partir de que comienza a dar vuelta a la conversación, después puede agregarle los elementos que quiere. Y la invitamos a que comience a representar con el cuerpo y en la rítmica, hasta con el tono y el volumen de la voz, lo que va sintiendo y lo que le va generando ese nuevo juicio posibilitante. Y entonces, en un momento, el cliente está habitando una corporalidad y una emocionalidad que lo lleva a realizar esa exposición de la manera que quiere, con fuerza, con motivación, ¿sí? Con estabilidad, con resolución. Y lo hizo sin darse cuenta, haciendo otra cosa, ¿sí? Interviniendo en el cuerpo, llevando adelante el ritmo, el ostinato, viendo cómo cambiaba el verso, la letra, esa canción. Y después lo que hacemos es el anclaje. Bueno, ¿qué es lo que funcionó acá que podés llevar a esa situación, ¿no? De presentarte en un examen final o exponer un proyecto. Bueno, lo que puedo llevar es la estabilidad o seguir un ritmo. Me di cuenta que cuando levanto la voz la proyecto mejor. Bueno, entonces eso después lo puede ir entrenando en su casa, por ejemplo, ¿sí? Con algunas actividades. Podemos proponer ciertas actividades o co-crearlo o que el cliente haga el entrenamiento, lo diseñe como quiere, ¿sí? Tomando elementos de la experiencia en la sesión. Bien. Gabriel dice, excelente. Gracias, Gabriela. Y Gustavo pregunta, dice, ¿cómo definís el campo? En el campo, ¿qué se incluye? Ok. El campo viene del concepto de la mente extendida de Rupert Sheldrake, ¿no? Que es el biólogo británico, que dice que la mente no solamente está acá adentro,
sino que es la relación que tenemos con el afuera, con la realidad, ¿sí? De que hay, de alguna manera, una inteligencia que va ordenando las cosas. El universo. Entonces, nosotros, a partir de invitar al cliente a llevar el quiebre, el problema que lo tiene acá, o sea, su relación con lo que sucede, que él ve como un problema, está acá. Entonces, a partir de llevar eso afuera, lo está llevando al campo. O sea, de alguna manera es una forma de que lleve la mente al espacio, a lo concreto. Y desde ahí, él pueda verse dentro del quiebre, dentro del problema. Y empezar a ordenar las cosas, o moverse del lugar. A veces lo que hacemos cuando el cliente, por ejemplo, lo hace por Zoom, que lo dibuja al mapeo del quiebre, lo que hacemos es, lo primero es que lo dé vuelta. Le preguntamos qué puede ver diferente. O lo vea de un costado, o del otro. Y después comenzamos a indagar sobre distintas matrices, por ejemplo, la matriz del elemento que nos lleva a ver, bueno, esto ¿cómo lo ves? Esto lo siento que es sólido, es rígido, ok. ¿Qué pasaría si fuese líquido? ¿Cómo se movería? ¿Hacia dónde? ¿Qué posibilidad nueva traería? Entonces, son formas de hacerle trampa a nuestra mente lógica y generar nuevas conexiones. Es como cuando nos vamos al trabajo tomando un camino nuevo. Es muy probable que no aparezca una idea nueva. O sea, lo que normalmente sucede en el afuera, en lo material, en lo concreto, también genera nuevas conexiones neuronales. Bien. Cualquier cosa, si algo más quiere preguntar, ya te digo el nombre que lo perdí acá, Gustavo, Sí, lo puede compartir en el chat o abre el micrófono y vuelve a preguntar. claro que sí. Dice, magnífica presentación. Acá Gabriela está preguntando si van a poder ver nuevamente la conferencia. Claro que sí, después se va a subir a la página. Ahora ya estoy escribiendo el sitio donde van a poder acceder a la conferencia dentro de unos días, ¿sí? Esto es un proceso de edición. Sí. Roxana dice, clarísimo, muchas gracias. Malvina también dice, muy interesante. Gracias, Malvina. Alejandra dice, cuánta experiencia compartida, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Mariana dice, gracias, Dauler. Sí, Mariana me quiere mucho. Gracias, Mana, gracias. Raúl, muchas gracias. Eugenia dice, muy enriquecedor. Así que muchas gracias a todos ustedes por los comentarios que están dejando a Martín, claramente. Si alguien quiere, Gabriela dice también, yo te digo gracias. Carolina, muchas gracias, Martín. Si alguien quiere abrir el micrófono y hacerle alguna pregunta a Martín, puede hacerlo tranquilamente. Yo mientras voy escribiendo acá en el chat cómo van a poder ustedes acceder a la videoteca. Y también dejé un link a un formulario si es que quieren completarlo. Básicamente es un feedback de este espacio y de la webinar de hoy puntualmente. Sí. Buenas noches, Martín. Hola, Elsa. ¿Qué tal? La verdad es que te felicito porque es la primera vez que veo una manera de hacer coaching tan concreta, digamos, ¿no? Siempre nosotros con esos temores. Yo, a pesar de la edad, certifiqué hace poco, hace un mes y pico. Ahora voy a comenzar con el mentoring. Nosotros hacemos otras preguntas. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿esto es una especialización? Porque no todos los coaches somos PNL. Yo soy PNL y tampoco tenía idea de esto. ¿Sí? Sí. A ver, esto es algo que estamos de alguna manera construyendo.
como decía, la metacreatividad es un movimiento y cada uno hace o accede o trabaja de la metacreatividad como con el know-how y experiencia que tiene. Mi desafío es generar un modelo de intervención de coaching con estas herramientas, ¿sí? Es decir, que nuestro objetivo es en 1 o 2 años más poder tener una especialización en metacreatividad donde cada alumno pueda aprender estas formas, ¿no?, de poder intervenir, donde se combinan varias disciplinas, ¿no? Pues se combinan cosas de la PNL, algunas cosas del coaching sistémico, herramientas de design thinking, por ejemplo, que es todo el proceso para generar ideas e innovación en las empresas. Entonces, por ahí se usa el mapa de la empatía, que, por ejemplo, trabaja con lo que el cliente siente, piensa, dice, escucha. Bueno, eso lo podemos hacer con el cliente. Que el cliente se pare, vea la representación del contexto y perciba qué es a qué está sometido, ¿no? A qué tipo de conversaciones está expuesto, qué es lo que le preocupa de la mirada ajena, etc. También trabajamos con los arquetipos del branding, que son los arquetipos de Young, pero que de alguna manera están sintetizados en 12 arquetipos para el desarrollo de marcas. Bueno, nosotros lo utilizamos para desarrollar formas de liderazgo, ¿no? Entonces, algún arquetipo como el héroe requiere más fuego, más resolución, de ir hacia adelante y generar un contexto donde su causa esté creada o para materializar su causa, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas de la metodología que lo que estamos haciendo es, a partir de la experiencia, ir registrando, ¿sí?, y decantando toda esa información para llegar a una manera de intervenir clara para la mayor cantidad de gente, ¿no? Bien. Eugenia dice, enriquecedor. Melania dice, mi primera incursión en lo que es coaching y muy interesante. ¿Sí? Gracias, Melania. Elsa, ¿está bien con lo...? Ah, sí, por favor, pero es una caricia para el alma escuchar a Martín. Lo que quería decir es que yo ya tomé prestadas algunas preguntas. Voy a intercalar en mis sesiones. Son todas tuyas, Elsa. Muchas gracias. Genial. Gracias. Bien. Martín, disculpa, yo quería preguntarte algo antes de terminar. La información del futuro que encontramos en ese para qué, ¿me puede servir para las 3 últimas competencias de coaching? O sea, puedo tomar información de ahí para las actividades, para la gestión de la responsabilidad, para los resultados, para las actividades que se tienen que hacer. Claro que sí, porque al menos yo comparto tu mirada, ¿no? Cuando más elementos traigamos, más material va a tener disponible el cliente para después diseñar el plan de acción, ¿no? Nosotros poder también ser más efectivos en el diseño, la gestión de la responsabilidad, etc. Sí, claro que sí, que aplica. Juan Pablo dice, muchas gracias, muy generoso por compartir tu propuesta, muy bueno, súper claro, como siempre. ¿Qué más? ¿Alguna bibliografía? ¿Qué te preguntan? Aline, ¿alguna bibliografía para sugerirnos? Y muchas gracias, excelentes aportes. La bibliografía para sugerirte. Bueno, no hay una bibliografía que sea específicamente de esto, ¿sí? Sí te puedo recomendar un libro que a mí me encantó, que es El elemento de Sir Ken Robinson. ¿Sí? Ken Robinson. Sir, como señor, no Sir en inglés. Ken Robinson.
habla del elemento, que es eso que nos conecta con nuestra vocación, con nuestra posibilidad de servir al mundo, con nuestros talentos. Ese libro a mí me impactó. No quiere decir que hable de esto de forma directa, pero sí tiene que ver con esto. Después todo lo que tenga que ver con herramientas de diseño de pensamiento, design thinking, te puede dar pautas de cómo trabajar esto. Cuando tengamos el manual del coaching metacreativo, lo vas a poder leer, pero por ahora estamos en proceso. Bien, de hecho se adelantó porque te acaba de poner, escribí un libro. Ah, O sea, sí, Elsa, ya un libro estamos, lo tenemos ahí en proceso. Muy bien, felicitaciones Gracias, por Elsa. eso. Muy bien. Bien, a ver, habitualmente terminamos 1:30 y 30 y algo pasaditas. Si alguien quiere compartir alguna pregunta más o compartir algo más por chat o por micrófono, son los últimos minutitos. Mientras, claramente, te voy a pedir, obviamente después que hagas el cierre vos, y mientras tanto, bueno, nada más que agradecerte el tiempo y la dedicación que se nota mucho que hay mucho atrás de todo esto, de esta presentación y de tu trabajo en sí. Yo que te conozco a través de la comisión, sé que hay mucho trabajo ahí atrás. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu dedicación, por brindarte a este espacio de los lunes de educación continua de ICF Argentina. Gracias a ICF Venezuela, capítulo Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, México, el resto de los capítulos de Latinoamérica. Gracias a Claudia Agüero por la confianza que todos los días nos brinda y siempre nos apoya para llegar a este espacio adelante. Gracias al equipo de la Comisión de Educación Continua. Somos 8 personas que todos los días estamos trabajando de la mejor manera que podemos y con el mayor de los tiempos que le podemos dedicar a esto, que es voluntario. Así que bueno, gracias al equipo, gracias a ICF Argentina, y gracias a todos ustedes que han participado y han estado presentes y escuchando, y por lo que veo y las preguntas que han hecho, claramente escucharon activamente todo lo que Martín dijo. Acá Marcelo dice, gracias Martín por empoderarme y por tu generosidad para regalarnos tanto. Hugo, te saludo y te felicito, gracias, por favor. Elsa te manda gratitud. Gracias, Marcela, gracias, Elsa. Así que, bueno, el cierre es tuyo y nada más. Bueno, creo que dijiste mucho de lo que iba a decir. Así que, primero, gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que no pudieron estar y sin embargo se inscribieron o me mandaron algún mensajito de aliento. Gracias por estar, por el respeto, por la escucha, por crear valor a partir de lo mucho o poco que tenía para compartirles. Que hayan generado valor a partir de eso ya es, digamos, una forma de ser creativos, ¿no? De generar algo nuevo, de innovar en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de actuar, en generar cursos de acción distintos. Así que gracias a todos los que participaron, gracias a vos, Hugo, por estar ahí, por ser esa oreja y esa escucha activa, ¿sí? Que me aparecías acá en la pantalla todo el tiempo. Gracias a ICF por el lugar, y justamente para darme el espacio para compartir algo que siento tan nuevo, tan embrionario, y que me hayan dado el espacio para compartirlo, lo agradezco muchísimo. Así que, sin más, les mando un abrazo a todos y a todas las presentes, y gracias. No tengo mucho más que decir. Bien. Bueno, acá siguen apareciendo felicitaciones, bendiciones. Y le encantó, Laura dice que me encantó, me ayudó a poder declarar más quiebras a través del mapa, con lo cual
Por lo menos en este mini resumen del chat veo que están todos muy conformes con esto, con lo que le has brindado. Y también, para repetir un poquito, sin más, simplemente los invito a todos los que estén presentes. Próximo lunes nos volvemos a encontrar en este espacio, el lunes de Educación Continua de ICF Argentina. Promuevan, promulguen, difundan. Este es un espacio que se brinda gratuitamente y desde el corazón de todos nosotros y el esfuerzo que todos le ponemos para que a todos nos sirva seguir aprendiendo, seguir sumando y seguir creciendo en este mundo que para mí es maravilloso, en el mundo del coaching. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes en Lunes de Educación Continua de ICF Argentina. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.